Una mejora al método de Euler puede realizarse si se toma en consideración términos adicionales de la serie de Taylor descrita por la ecuación número 3. Este es el caso del método de Euler de orden 2, el cual toma 3 términos de dicha serie y se reescribe como se muestra en la ecuación número 6. Aquí claramente tenemos la presencia de una derivada de segundo orden, la cual la podemos calcular teniendo en cuenta la estructura de nuestro problema de valor inicial, el cual es x' de t igual a f de t de x. Para calcular la segunda derivada lo que hacemos es sencillamente derivar con respecto a t la función f de t de x. Pero esta función f claramente tiene una doble dependencia con t, una de forma directa con la variable y otra a través de la función x de t. Por esto debemos de utilizar la regla de derivación de la cadena que conocemos del cálculo de varias variables. De esta forma entonces decimos que x segunda es la derivada parcial de f con respecto a t, es decir, derivo a lo largo de este tramo derecho y luego adiciono la variación de t a lo largo del segundo tramo. Para esto calculo entonces la derivada parcial de f con respecto a x y luego la multiplico por la interna que es x'. Por lo tanto entonces, de acuerdo a la notación de Jacobi, esto lo puedo escribir como f sub t más f sub x por f. O en forma más explícita en términos de t y de x segunda de t es f sub t de t de x más f de x de t de x por f de t de x. Ahora, sustituyendo la segunda derivada en la expresión 6 y haciendo el cambio de variable t igual a h más t sub i, esto es, el mismo cambio de variable utilizado para el método de Euler de primer orden, nos lleva naturalmente a la fórmula de avance de Euler de orden 2, la cual está dada por la expresión 10. De aquí claramente uno se puede dar cuenta de que esta expresión le permite a uno calcular de forma aproximada la función x en el punto h más t sub i en términos de esa misma función evaluada en un punto anterior t igual a t sub i. Aquí podemos apreciar los dos primeros términos que son característicos del método de Euler de primer orden. Este tercer término es el novedoso que introduce el método de Euler de orden 2. Solo que hay que tener en cuenta de que este tercer término está en función de las derivadas parciales de, valga la redundancia, de la función f de t de x evaluado en el punto t sub i o de la función x evaluada en ese mismo punto t sub i. Digamos que la dificultad de esta expresión yace en el hecho de que para calcular la solución en un punto h más t sub i es necesario calcular las derivadas parciales de f tanto en x como en t. Para superar la dificultad de calcular analíticamente las derivadas parciales de la función f tanto con respecto a t como con respecto a x, este par de matemáticos alemanes, Carl Runge y Martin Kuta, desarrollaron una metodología donde es posible expresar estas derivadas parciales en términos de otras cantidades, realizando una expansión en series de Taylor en varias variables para la función f de tx, y es la que se materializa en la ecuación 12. De forma análoga a la ecuación 3, pero solamente teniendo en cuenta las derivadas de primer orden y extrapolando el resultado a dos variables, la función f evaluada en el punto t sub i más h, x sub i más k, se puede expresar como la función f evaluada en el punto t sub i, x sub i más la derivada parcial de f evaluada en t sub i, x sub i por h más la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en el punto t sub i, x sub i por k, donde h y k representan los pasos en las variables t y x respectivamente. Otra manera de decirlo, h y k de alguna manera moderan el interespaciamiento entre los datos en la variable t y en la variable x. El aporte significativo de
Runge y Kuta estriba en el hecho de definir el paso K en términos de la función f que aparece en el modelo de problema de valor inicial. Esto es, ellos definen a K como h por f. Si esto es así, entonces f de t sub i más h, x sub i más h por f se puede expresar como f de t sub i, x sub i más h por f sub t de t sub i, x sub i más h por f sub x de t sub i, x sub i por f de t sub i, x de t sub i. Y de la ecuación 11, que básicamente es la serie de Taylor para la función x de t, yo este término h por f lo voy a escribir como 2 veces la semisuma. De esa manera puedo llegar muy naturalmente a la expresión 14, donde en el tercer término de la ecuación 14 yo puedo apreciar la cantidad f más h por f sub t más h por f sub x por f, que en esencia corresponde con el miembro derecho de la ecuación 13. Sustituyendo entonces este miembro de 13 en la ecuación 14, yo concluyo la ecuación número 15, donde en esencia puedo ver que esta expresión me permite calcular de forma aproximada la función x evaluada en el punto h más t sub i en términos de dicha solución en un punto anterior t sub i. Aquí con la novedad de que la función f es evaluada de forma recursiva. Esto, en otras palabras, significa que uno de los argumentos de la función f pues corresponde con la misma función f evaluada en el punto t sub i. Todo esto es una consecuencia de la propuesta de Runge y de Kuta de considerar al paso K como h por e. Ahora, definiendo las funciones f mayúscula sub 1 como h por f de t sub i, x de t sub i, y a f mayúscula sub 2 como h por f de t sub i más h, x de t sub i más h por f de t sub i, x de t sub i, o inclusive, aún mejor, en términos de f mayúscula sub 1, f mayúscula sub 2 igual a h por f de t sub i más h, x de t sub i más f mayúscula sub 1. Con este par de definiciones dentro de la ecuación 15 podemos llegar a la forma estándar, como se consigue en la gran mayoría de textos, la fórmula de avance de Runge-Kutta 2, la cual se expresa como la ecuación número 18. Esta ecuación claramente corresponde a una fórmula de avance en tanto que me permite calcular la solución x del problema de valor inicial evaluada en un punto t sub i más h en términos de la solución evaluada en un punto anterior t sub i. Recordemos, a la luz de las ecuaciones 16 y 17, que los campos f mayúscula sub 1 y f mayúscula sub 2 no son más que evaluaciones de la función arbitraria f en el punto t sub i, y donde es de destacar que f mayúscula sub 2 corresponde con una evaluación recursiva de la función f, es decir, f utiliza como argumento la misma función f evaluada en un punto t sub i. Una mejora del método de Runge-Kutta 2 es el conocidísimo método de Runge-Kutta 4, el cual tiene en consideración más términos de la serie de Taylor en varias variables para la función f de t de x. Los cálculos no los voy a detallar en esta presentación, pero ustedes los pueden leer en las referencias. En síntesis, la fórmula de Runge-Kutta 4 es la que se materializa en la ecuación número 19. En esencia, esta es una fórmula de avance toda vez que me permite calcular la solución x evaluada en un punto t sub i más h en términos de la solución en un punto anterior t sub i. Adicionalmente, debo sumar una combinación lineal de una serie de funciones f1, f2, f3 y f4, las cuales se definen en las ecuaciones 20, 21, 22 y 23 respectivamente. f1 tiene
una definición idéntica a la del método Runge-Kutta-2. F2 difiere un poco a la del método mencionado anteriormente y es la que está dada por la ecuación 21. Aquí uno también se da cuenta de que F2 involucra una evaluación recursiva de la función arbitraria f, puesto que F1 está en términos de f y entra como un argumento para el cálculo de F2. De alguna manera las ecuaciones 20 a la 23 definen una ruta de cálculo, esto es, para calcular F2 yo necesito calcular primeramente F1, para calcular F3 yo necesariamente tuve que haber calculado inicialmente F2 y para calcular F4 yo tuve que haber calculado F3. Entonces el procedimiento es calcular primero F1, luego F2, F3 y finalmente F4. Una vez calculados estas funciones F1, F2, F3 y F4, ya estaría en condiciones de hacer una iteración para el cálculo de la solución de mi problema de valor inicial. A ustedes les queda de tarea mandatoria realizar un programa en lenguaje Fortran que implemente los métodos de Runge-Kutta-2 y de Runge-Kutta-4 para la solución de un problema de valor inicial. En particular, lo van a contrastar con el ejemplo que se trabajó en el video anterior. Esto es supremamente importante para plantear lo que en el siguiente video voy a mostrarles. Es el método de Runge-Kutta vectorial, el cual se puede utilizar para solucionar problemas de valor inicial relacionados con ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior e inclusive con sistemas lineales de ecuaciones diferenciales ordinarias.